Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Quizás un texto que muchos conocemos. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia en nuestro medio. Gracias, Señor, porque, oh Padre Santo, a pesar del calor, Dios mío, de este verano, Señor, podemos reunirnos para recibir tu palabra. Podemos reunirnos, Señor, en este lugar para adorarte y glorificarte. Yo te pido, Señor, que tú me uses como instrumento en tus manos, que tú abras nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser a tu palabra, y que, oh Padre Santo, tu Espíritu Santo acomoda en nuestro espíritu lo que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, yo no voy a disertar como Pablo hasta la medianoche. Tranquilo. Vamos a terminar antes de la medianoche. Gloria a Dios. Dice, la Biblia nos habla de que Pablo estaba enseñando a un grupo de creyentes en una habitación que estaba en un tercer piso. Y era tanto el entusiasmo que tenían esos creyentes de Troas que Pablo alargó la predicación hasta la medianoche. Se entiende de que empezó el culto, la reunión empezó a la hora de la tarde, pero se alargó hasta medianoche. El texto nos resalta y nos dice que había mucha iluminación, muchas lámparas encendidas en la habitación, y que entre los que allí se encontraban había un joven. No sé si habrás escuchado mucho de este nombre, Eutico. Es el único pasaje de la Biblia que habla de Eutico. Dice que cuyo nombre significa afortunado. Y realmente, como hemos leído el texto, fue afortunado, ¿verdad? Porque se cayó de un tercer piso. Y bueno, si te caes, pues ya sabes lo que te puede ocurrir. Eutico es el único joven en la historia que ha ganado fama permanente por haberse quedado dormido en una reunión de iglesia. Fijaros, cuando se predica en cualquier sitio, se escucha el nombre de Eutico, se recuerda a ese joven que se quedó dormido en una reunión. Tú no serás Eutico, ¿no? Este Eutico, que así se llama, es el protagonista de esta historia. Era un joven tan atrevido como imprudente. ¿Y por qué? Porque en vez de sentarse, como todo el mundo, se sentó en una silla o en un lugar, en un rinconcito allí en la habitación, él fue y se sentó, ¿dónde? En el filo de la ventana que estaba en el tercer piso. Estaba sentado en la ventana y eso nos permite entender o dar a conocer que delante de él había luz, pero detrás de él había oscuridad. Oscuridad de la noche, de la tarde-noche. Además, a medida que pasaban las horas, mientras Pablo terminaba de exponer las maravillas de Dios, Eutico, que se iba ya, interesando solamente parcialmente por lo que Pablo decía, comenzó a cabecear. No sé si te has pasado alguna vez. Empezó a cabecear y a dormirse, pues como dice el texto, un sueño profundo lo iba dominando. Estaba perdiendo la primera batalla,
y era de mantenerse ahí despierto. Ya no tenía conciencia de lo que pasaba a su alrededor. Cada vez escuchaba menos la palabra por la simple razón de que ni estaba dentro ni estaba fuera. Y por fin, Eutico, ¿qué le pasó? Eutico se queda dormido. Eutico se queda dormido en el filo de la ventana y lo más común, perdió el equilibrio. ¿Y dónde fue a caer? Al vacío. Fue a caer desde un tercer piso y dice la Biblia que cayó al suelo y murió. La razón por la que se cayó hacia afuera, en vez de caerse hacia adentro, fue porque entendemos que la mayor parte de su cuerpo estaba ¿hacia dónde? ¿Lo adivinaron? Hacia afuera, ¿verdad? Si su mayor parte del cuerpo estuviese hacia adelante o hacia adentro, hubiese caído hacia adentro. Pero la mayor parte del cuerpo de Eutico estaba sentado hacia afuera, hacia la oscuridad, hacia las tinieblas de la noche. Podemos pensar, por lo tanto, que no estaba ni dentro ni fuera. Estaba ahí en una zona de peligro. Su mitad del cuerpo estaba iluminada y la otra mitad estaba en oscuridad, en una habitación, en un tercer piso. Estaba en una zona de peligro, en una zona de riesgo, en una zona de indecisión, ni dentro ni fuera. Con un oído podía escuchar la palabra que predicaba Pablo y con el otro quizás estaba escuchando los ruidos de la calle. Con un ojo quizás le llamaba la atención las cosas que pasaban por la calle, pero no quería perder lo que Pablo estaba diciendo. Su corazón estaba totalmente en una confrontación entre la palabra que se estaba predicando y lo que estaba ocurriendo en la calle. Su corazón estaba dividido entre esas dos opciones. Y muchos de nosotros hoy día nos podemos encontrar o nos podemos ver como Eutico. Y tenemos que tener cuidado porque nos podemos dormir y nos podemos caer. La Biblia se refiere metafóricamente al estado de dormir como una muerte espiritual. Lo podemos ver en algunos textos de la palabra, por si los quieres buscar. Dormirse. Cuidado, nos podemos dormir. Y hay características que definen al hombre que espiritualmente está dormido. ¿Sí? Igual que hay características que definen a una persona, bueno, por su oficio, por su forma de pensar, también hay características de un hombre o de una mujer que está dormido espiritualmente. Y yo voy a decir algunas. Es insensible a lo espiritual. Es insensible a las necesidades del prójimo. Es insensible a las necesidades de la iglesia. Insensible a que las almas se pierdan. Le da igual. Él está seguro. Le da igual que las almas se pierdan. Le da igual lo que piensan los demás. Le da igual si tu hermano, tu hermana, tu compañero está pasando necesidad. Le da igual. Le da igual. Está contento con su status quo. Y yo digo, voy a buscar lo que significa status quo, porque yo sí, pero más o menos. Ese estado del momento actual. En el estado que él estaba en ese momento actual, pues está contento como vive. Y no se preocupa del tiempo en el que vive. No se preocupa de los tiempos. Y la Biblia nos dice que seamos entendidos en los tiempos. Seamos entendidos en los tiempos que nos están ocurriendo, en las
circunstancias que están pasando, que seamos entendidos como hijos de Dios. Y otra característica es que sus prioridades están fuera del reino de Dios. Son algunas características de aquel hombre o aquella mujer que está dormido espiritualmente. Y estar dormido espiritualmente es cuando esa vida espiritual entra en un estado de inactividad. No hay ejercicios espirituales. Te sientes inactivo. Se puede estar despierto físicamente, ¿verdad? Podemos estar despiertos, pero espiritualmente se puede estar dormido. Y permíteme decirte que un ejemplo de esto lo vemos cuando la iglesia, no solamente aquí, sino en cualquier sitio, se reúne para adorar a Dios. Podemos estar físicamente en ese lugar, podemos estar atentos en ese lugar, pero no hay una disposición de nuestra mente, de nuestro corazón, para adorar a Dios. Y por lo tanto, nuestro espíritu está dormido. Es precisamente el momento en el que ya dejamos de orar, porque somos insensibles a la comunicación con Dios. Dejamos de leer la Biblia porque no nos interesan las cosas espirituales. Se deja de congregarse en la iglesia porque ya se está mirando más las cosas de fuera que las cosas de dentro del reino de Dios. Y se empieza incluso a decir o a pensar, ese grupo no me motiva. Lo que a mí me motivaba antes, por lo que yo llegué a la iglesia, era otros motivos. Ahora ya no se hace lo mismo. La iglesia no me atrae. No me atrae. Quizás porque no se hace lo que yo digo o lo que yo pienso. Es hora que me aleje de aquí, de esta familia espiritual. Es hora de que yo me vaya ya, que aproveche el tiempo quizás que he perdido, que me aleje de esta gente, que me aleje de mis hermanos en la fe. Porque quizás me llevé X años y son años perdidos. Eso pueden pensar, eso pueden decir. Y poco a poco nos vamos alejando de la palabra del Señor y vamos retrocediendo en nuestra vida espiritual, en nuestro compromiso, en nuestras relaciones interpersonales con los hermanos. Retrocedemos tanto que llegamos ¿a qué? A una zona de peligro, a una zona de advertencia, a una zona de riesgo, a una zona en la que tenemos que tener cuidado, porque nos estamos alejando de la luz. Y esa luz es Dios. Amén. Esa luz es Dios. Y nos estamos acercando como un tico se iba echando hacia atrás, hacia la oscuridad de este mundo, donde nuestro Señor no habita, donde Dios no habita. Y si estamos en esta situación, es posible que ya no escuchemos bien la palabra del Señor. Y el no escucharla nos puede pasar como a Eutico, o le puede pasar al creyente que hace estas cosas y se queda dormido espiritualmente. Y es ahí, en ese momento, donde podemos caer. Nadie nos va a empujar, nos vamos a caer nosotros por nuestro propio peso. Porque hemos echado el peso, como Eutico, echaba el peso hacia atrás y cayó al vacío. Y hay peligros cuando podemos dormirnos espiritualmente. Yo no estoy diciendo que tú y yo en estos momentos concretos estemos dormidos. Podemos dormirnos, porque es bíblico que nos puede pasar. Y hay peligros para aquellos que están dormidos espiritualmente. Y quizás recuerde estas parábolas. La parábola de Jesús hablándonos acerca de la cizaña y el trigo. ¿La recordáis alguno?
¿Quién no sabe esa parábola? ¿Recordáis también la historia de Sansón y Dalila? Cuando Sansón se duerme enamorado a las faldas de Dalila. Dalila, ¿qué le hizo? Le cortó el cabello para dejarlo sin fuerza. Porque Sansón se quedó dormido. ¿Recuerda la historia o la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cómo se quedaron dormidas sin preocuparse porque sus lámparas estuvieran encendidas y con aceite? Tenemos que tener cuidado porque hay peligros para aquellos que duermen espiritualmente. ¿Cuándo se permite que la visión y los sentidos espirituales se duerman? ¿Cuándo perdemos esa visión o esos sentidos espirituales y se cae en ese dormitar espiritual? Por la falta de intimidad con Dios, por los pecados no confesados o no renunciados, por la ignorancia, por no querer saber los tiempos en los que vivimos. Me da igual. Soy un ignorante y seguiré siendo un ignorante porque quiero ser un ignorante. Y Dios nos dice que seamos entendidos en los tiempos. Que seamos entendidos en los tiempos. Por la falta de fe, por los conceptos y las enseñanzas legalistas que atraviesan nuestra mente y matan nuestros espíritus. Por la falta de perdón. Hermano, por la falta de perdón. Y la falta de perdón no es una opción, es una obligación que tenemos. Por la falta de perdón. Por los problemas que te absorben o sencillamente porque la rutina ha enfriado esa pasión que teníamos cuando llegamos a Cristo, esa pasión espiritual. Es cuando se empieza, o cuando el creyente se empieza a dormir espiritualmente. Hermano, os quiero decir en esta mañana que en general en la iglesia, y muchas veces escuchamos, Señor, despierta tu iglesia. Despierta no, Señor. Sí, quizás tú la has orado en tu casa, o quizás la has escuchado orar aquí en la iglesia. Despierta tu iglesia, Señor. Si alguien dice despierta tu iglesia es porque reconoce que la iglesia está dormida. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues si tú le dices a alguien, oye, límpiate los zapatos, es porque reconoce que los zapatos vienen sucios, ¿o no? Si oramos de esa manera es porque reconocemos que algo está pasando en la iglesia, que la iglesia se está durmiendo en algún área de su vida. Y decimos, Señor, despiértanos. Y hoy tenemos que tener cuidado. Si somos entendidos los tiempos, tenemos que tener cuidado. No te duermas. Cuidado, no te duermas. Espiritualmente hablando. Jesús quiere que cuando Él venga, nos halle ¿cómo? Despiertos y velando. Despiertos y velando y no dormidos. Y dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 13. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad, velad. Es una advertencia de parte del Señor a la iglesia, velad, velad, no te duermas, vela. Si estás en la luz, es decir, en Dios, es hora de pedirle al Espíritu Santo que nos conceda las fuerzas para seguir perseverando, aunque parezca
que la noche es larga. Que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza a ti y a mí como creyentes para que perseveremos en la obra de Dios, aun sabiendo que Él viene y que puede tardar un poco. Pero yo te digo que ese poco es muy poco. Si somos entendidos los tiempos, sabemos que Dios está muy cerca, que Dios está a la puerta. Amén. El Señor le dijo también a la iglesia de la Odisea, a una iglesia en Apocalipsis, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres frío, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eutico estaba ahí entre dos aguas, entre dos situaciones, ¿verdad? Ni estaba dentro, pero ni estaba fuera. Había una zona de riesgo, un periodo de indecisión en su vida. Cuando Eutico dejó de escuchar la palabra del Señor, ¿qué pasó? Se quedó dormido. Y todo aquel que cierra sus oídos a la palabra de Dios, y escucha bien, hermano, todo aquel que cierra su oído a la palabra de Dios se duerme espiritualmente. Se duerme espiritualmente. Porque la palabra de Dios es la que produce vida en nosotros. La palabra de Dios es la que produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Si toda nuestra mente, todo nuestro corazón está escuchando la palabra de Dios, no nos vamos a dormir. Pero si eso no está, nos dormiremos irreversiblemente. No habrá duda, nos quedaremos dormidos espiritualmente. Porque tarde o temprano las preocupaciones de la vida llegan, ¿verdad? Los deseos de la carne, el afán por la riqueza de este mundo, asfixian la palabra de Dios. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Todas esas cosas van a venir a tu vida, porque el diablo va a estar haciendo su obra también. ¿Recuerda la parábola de la cizaña y el trigo? El sembrador sembró su semilla y a la noche vino el enemigo a sembrar cizaña. Por eso tenemos que estar despiertos, alerta, pendiente y atento a los tiempos, conociendo los tiempos. Cuando alguien está dormido, el enemigo puede sembrar en nuestros corazones cosas malas. Y ni siquiera nos damos cuenta, porque el hombre, el dueño de ese campo, no se dio cuenta de que estaba sembrada cizaña hasta que no fue a recoger la cosecha. ¿Sí? Lo dice el texto, ¿verdad? No se dio cuenta hasta que no crecieron las plantitas y se dio cuenta, oye, esto es trigo, esto es cizaña. Y sus mismos empleados le dijeron, vamos a cortar la cizaña y la quitamos. Y dice, no, porque podéis cortar también el trigo. Y sigue la parábola. El enemigo puede venir a sembrar amargura, rencores, celos, envidias, contiendas, rivalidades. Cuando menos nos demos cuenta, el diablo ha sembrado esa semilla en nuestros corazones. Porque no hemos estado atentos, porque no hemos estado pendientes, no hemos estado despiertos. Pero cuando se está despierto, nosotros dejamos sembrar la buena semilla. Amén. Y esa buena semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios que revitaliza nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma. Esa palabra de Dios que es la que produce fruto a 100%. Tal vez Eutico no era el único que se dormía en esa noche, pero el problema se agudizó, no porque se quedó dormido ciertamente, que fue, sino por la zona en la que se sentó. Se sentó
en esa zona que estaba un poco fuera y un poco dentro. En esa zona de peligro, en esa zona de riesgo que lo hacía más vulnerable. ¿Sí? Vosotros y yo sabemos qué zonas hay en nuestra vida que son peligrosas o de riesgo, ¿verdad? ¿Nos podemos acercar más o nos podemos acercar menos? Si nos acercamos más a esas zonas que hay en nuestra vida de riesgo, podemos tener más posibilidades de caer que si nos alejamos, ¿verdad? Tú y yo sabemos cuáles son esas zonas. Eutico ni pertenecía a la comunidad, ni deseaba abandonarla. Estaba ahí entre esas dos opciones. Estaba su corazón dividido, procurando dos cosas al mismo tiempo. Está en la reunión, pero también está con un oído o con su atención puesta en las cosas de fuera. Quien vive de esta manera es como aquel Eutico que se sentó en el borde de la ventana, con riesgo a poderse caer. Él no mira, no se valora su vida, ni valora el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Lo que costó la muerte de Jesús por nuestras vidas. Le da igual, está ahí en esa zona de riesgo, en esa zona que oscila entre una indecisión, o me establezco o me voy. Hay gente que oír la palabra no le gusta y te la habrás encontrado por aquí. Incluso se aburre o no le gusta el predicador que en ese momento está predicando la palabra de Dios. Yo espero que, bueno, si a alguno no os gusta, el polito es rosa. Otro día lo traeré de otro color. Pero qué diferencia cuando uno está despierto espiritualmente. Amén. Cuando uno está despierto espiritualmente ve la gloria de Dios en la iglesia, ve la gloria de Dios en los hermanos, ve la gloria de Dios en su obra, en lo que Dios está obrando en cada uno de ellos. Dios está obrando, hermanos, aunque no lo veamos. Dios está obrando y tenemos que estar atentos a los tiempos de Dios. Tenemos que estar atentos a los momentos que el Espíritu Santo mueve su iglesia. Y hay un dicho que dice, el que advierte no es mal amigo. El que advierte no es mal amigo. Y Jesús, en su palabra, advierte a sus hijos de todas estas cosas. Porque Él no quiere que nos durmamos. Él no quiere que nos durmamos y nos caigamos, ¿sí? Porque podemos morir espiritualmente. Pablo, acompañado por el joven que había caído de un tercer piso al suelo, dice la palabra que cayó y murió. Otros dicen, hay por ahí el dicho que se quedó dormido, que estuvo medio mareado del chocazo que se pegó. Lucas dice que estaba muerto y Lucas era médico. Si Lucas, que era médico, dijo que estaba muerto, estaba muerto. ¿Sí o no? ¿Quién testifica que un muerto está muerto? Un médico, ¿verdad? Lucas era médico. Dijo, y el joven murió. Pero Pablo baja del tercer piso corriendo, se echa sobre el muchacho y le dice a la familia, no temáis. No temáis. Y sube con él vivo. Ya en el texto no dice dónde se sentó Eutico, ¿verdad? Si seguimos leyendo el texto no dice dónde se sentó. Seguro
seguro que ¿dónde no se sentó? En la ventana. Seguro que no se sentó más en la ventana. Se sentaría en un rinconcito, se sentaría en una sillita, se sentaría en cualquier sitio, menos en la ventana. Menos en esa zona de peligro. Buscaría otro lugar. Y seguro que en esa habitación que estaba llena, muchos se quedarían dormidos y harían así, pegando la cabeza, ¿verdad? Pero el que no se durmió más fue Eutico. Seguro que se le puso los ojos como platos, abiertos. Dios le había dado una segunda oportunidad. Dios le había dado una segunda oportunidad. Hermanos, no es tiempo de dormir espiritualmente. No es tiempo, hermanos, no es tiempo. Dios quiere un pueblo despierto, alerta, velando como buenos centinelas, como buenos creyentes y amigos de Dios. Porque el Señor está cerca y viene pronto. Romanos capítulo 13 dice, y esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Por eso te dice el Señor y me dice, sé conocido o ser conocedor de los tiempos. Ser conocedor de los tiempos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. El Señor dijo, vengo pronto, y se lo dijo a los discípulos, ¿verdad? Y han pasado, ¿cuánto? Más de 2000 años. O sea que ahora está más cerca, ¿verdad? El Señor. Y está más cerca de cuando tú creíste. Quizás viniste al Señor hace 20 años, hoy el Señor ya está más cerca. Por eso tenemos que permanecer despiertos. Despiertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 6 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, ¿lo estás escuchando? Paz y seguridad, ¿lo has escuchado por la tele? ¿Lo has escuchado en las noticias? ¿El mundo busca qué? Paz y seguridad. Y lo están diciendo, ¿verdad? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente el día que el Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros somos o sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y si notamos que nos hemos dormido en algún área de nuestra vida, estamos a tiempo. Amén. Dios quiere despertarnos. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Cuando dormimos espiritualmente es como si estuviésemos muertos espiritualmente. Por eso dice la palabra, levántate de los muertos, de aquellos que están dormidos espiritualmente para con Dios.
¿Cuántos Euticos habrá en la iglesia? ¿Cuántos Euticos habrá en la iglesia? Si crees que estás en la ventana o cerca de ella, es el momento de reaccionar, de caminar hacia adelante, no hacia atrás, de avanzar y de alejarte de las tinieblas de la noche, buscando cada vez más la luz, no las tinieblas, la luz. Y si por el contrario eras de los que un día estuviste en la luz y te alejaste, llegaste a la ventana, te sentaste, fuiste echando el culillo para atrás, te caíste y te crees muerto espiritualmente, te crees que no tienes solución ya tu vida, ten la seguridad de que Eutico tuvo un Pablo, ¿verdad? Que Dios a través de Pablo le dio una segunda oportunidad a Eutico. Y nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. A Dios Todopoderoso, a Jesús, quien me da una segunda oportunidad y nos hace que despertemos, que nos vuelva a la vida. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque nos ama. Porque nos ama y Él no quiere que ninguno se pierda ni se quede dormido eternamente. Que la palabra de Dios, que es la lámpara a nuestros pies, nos ilumine para que seamos luz del mundo. Amén. ¿Cómo vamos a llevar luz si no hay luz en nosotros? ¿Qué luz vamos a transmitir? ¿Qué luz vamos a reflejar si la luz de Cristo no está en nosotros, verdad? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida para dar luz de vida a otros. ¿Quieres dar luz y esa luz sea luz de vida? Sigue andando cerca de Jesús. Sigue cerca de Jesús. Yo te animo y te digo en esta mañana, Jesús está con nosotros. Amén. Pero recuerda, cuidado, no te duermas, hermano. Mantente alerta, mantente velando, mantente despierto, porque Jesús viene por un pueblo despierto, velando y en ningún momento dormido. Recuerda las 10 vírgenes, recuerda la parábola de la cizaña y el trigo. Y si eres de los que le gustan las películas románticas, recuerda la historia de Sansón y Dalila. Pero no te quedes dormido. Acércate a Jesús cada día más. Busca la luz del Señor cada día más en tu vida. Lee su palabra, ora cada día, busca de Dios, busca que tu vida se llene de la palabra de Dios y que en ningún momento podamos quedarnos dormidos. Amén.